La llamada al servicio de emergencias llegó exactamente a medianoche. Incendio en un edificio residencial en la calle Paseo de los Puentes. 7 minutos después, los bomberos ya estaban en el lugar. El fuego se extinguió rápidamente, pero enseguida quedó claro que no era una llamada ordinaria. Al examinar los daños, uno de los bomberos notó un detalle extraño. La pared trasera de un viejo armario, revestida con madera contrachapada, se movía. Un electricista, llamado para evaluar los daños, retiró cuidadosamente el panel y de repente notó una pequeña mano. Al segundo siguiente, alguien del tamaño de un niño de 3 años salió del compartimento oculto. Más tarde se descubriría. La edad era el doble, la altura apenas 86 centímetros, el peso apenas superaba los 12 kilogramos. Silencio. Nadie entiende cómo esto pudo suceder en el centro de una gran ciudad española, en un apartamento normal, bajo la atenta mirada de vecinos y servicios sociales. Como esta persona permaneció sin ser detectada durante 6 años enteros, las primeras horas después del incendio proporcionan a la investigación muy poca información y una enorme cantidad de preguntas. La policía, al inspeccionar el apartamento, encuentra decenas de recibos vencidos y avisos de deuda, todos a nombre de una mujer inquilina. En los documentos no hay ninguna mención de otra persona. No hay ropa ni juguetes en el apartamento. Ningún indicio que indique la presencia de alguien más aparte de la propia inquilina. Uno de los vecinos recordará más tarde a los investigadores que aproximadamente 4 años antes, en 2017, había escuchado llanto infantil a través de la pared varias veces. En ese momento no le pareció extraño, pero pronto el llanto cesó abruptamente. Se instaló un largo y inquietante silencio al que los vecinos se acostumbraron rápidamente. El propio incendio fue causado por un cortocircuito en un cable viejo que pasaba por detrás del armario. Pero esto fue precisamente lo que llevó al descubrimiento del nicho secreto hecho en el armario. Alguien había equipado a propósito este estrecho espacio con un panel de madera contrachapada. Dentro del armario, los investigadores encuentran pruebas de que una persona ha pasado mucho tiempo allí. Las paredes están manchadas con huellas de manos. Hay signos de ocupación en el suelo y las paredes. Todo indica que salir de allí por cuenta propia era prácticamente imposible. El olor dentro habla por sí solo. Este espacio era un lugar de residencia permanente. La policía rápidamente identifica a 2 posibles sospechosos. La primera es la propia inquilina. La mujer había vivido en este apartamento durante mucho tiempo. Llevaba una vida reservada. Casi no se comunicaba con los vecinos. Nunca hubo quejas, reclamos oficiales o problemas con los servicios sociales. En el primer interrogatorio después del incendio, parece absolutamente tranquila. Niega tener cualquier conocimiento de lo sucedido y asegura que vivía sola. Sus respuestas son uniformes y monótonas. La policía se muestra escéptica, pero no tienen motivos formales para detenerla. El segundo sospechoso es un hombre que visitaba regularmente el apartamento durante la noche. Es simplemente conocido como el visitante nocturno. Ninguno de los vecinos vio claramente su rostro ni conoce su nombre. El visitante aparecía tarde en la noche. Se iba al amanecer tratando de no ser visto por otros residentes. La noche del incendio, las cámaras registran cómo un hombre sale del edificio exactamente 20 minutos antes de que comience el fuego. Lleva una bolsa de tamaño mediano, parecida a una bolsa deportiva. Sus pasos son tranquilos, sus movimientos pausados. Nada indica nerviosismo o prisa. La policía inmediatamente plantea la teoría de que el visitante nocturno pudo haber sacado algo importante del apartamento, posiblemente algo inanimado, pero 1 hora después, los investigadores reciben información que refuta completamente su primera suposición. La pequeña persona del armario está viva. Esto significa que la bolsa probablemente no está relacionada con el misterio principal. ¿Quién es entonces este hombre y qué estaba haciendo en el apartamento poco antes del incendio? Las preguntas quedan sin respuesta.
Los investigadores revisan cuidadosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad. El hombre salió de la casa tranquilamente, con la misma bolsa deportiva en la mano. La teoría de que pudo haber estado llevándose algo relacionado con el caso parecía convincente hasta el momento en que la policía comprendió que el principal objeto de investigación estaba vivo y en su posesión. En la bolsa, obviamente, había algo diferente, no directamente relacionado con este incidente, posiblemente artículos personales comunes, quizás artículos del hogar. La bolsa gradualmente se convierte en una pista falsa para la policía, pero el hombre sigue siendo una figura que requiere especial atención. Su participación en el caso aún no está confirmada, pero tampoco completamente descartada. El último informe de los bomberos, adjunto al caso, contiene detalles importantes. El fuego comenzó dentro del armario, más precisamente, detrás de su pared trasera, donde pasaba el viejo cableado eléctrico. Esto demuestra que el armario no era simplemente un lugar de estancia temporal, sino que se utilizaba constantemente y durante un largo periodo. Los expertos comienzan a trabajar. Los testigos son llamados a la policía para un interrogatorio más exhaustivo. Los funcionarios oficiales dan comentarios comedidos. Nadie pronuncia palabras como horror o pesadilla. Solo hechos secos. El lugar del incidente ha sido examinado. La identidad de la persona encontrada está siendo establecida. Los servicios sociales se niegan a comentar sobre la situación, citando el secreto de la investigación. Los investigadores aún no revelan al público todos los detalles que conocen. España se entera de este caso a la mañana siguiente. Causa resonancia pública no por las emociones, sino por los hechos secos y la inexplicabilidad de la situación misma. 6 años detrás de una puerta de madera contrachapada de un viejo armario en el centro de una gran ciudad, una circunstancia con la que España se enfrenta por primera vez. La investigación apenas comienza. Días después del incendio, la policía detiene a la persona a quien los vecinos apodaron el visitante nocturno. Resultó ser Sergio M., un desempleado de 27 años. Estaba registrado como residente en el apartamento desde 2016. Sin embargo, no tenía ingresos oficiales. ¿Cómo es esto posible si hay que pagar regularmente por la vivienda? Los investigadores inmediatamente notaron un hecho importante. Hasta ese día, Sergio nunca había estado en el radar de las fuerzas del orden. No tenía antecedentes penales, multas o incluso infracciones administrativas. El perfil de una persona común que simplemente estaba en el lugar y momento equivocados, o había algo más detrás de esto. Esto se convirtió en un nuevo punto de atención para la investigación. En el examen inicial del teléfono de Sergio, la policía rápidamente encontró varios detalles extraños, pero todavía poco reveladores. Ya en 2016, buscaba cosas extrañas en la red. Por ejemplo, cómo calmar el llanto por la noche. ¿Por qué tales búsquedas las hacía una persona que, según afirma, nunca tuvo familiares pequeños en el apartamento? Más tarde, las búsquedas cambian drásticamente. Sergio comienza a buscar activamente cupones de descuento para apuestas deportivas. Esto parece extraño, dado que no tiene ingresos oficiales. ¿Cómo planeaba vivir de las apuestas deportivas? Es una pregunta que la investigación deja sin respuesta por ahora. Los testimonios de los vecinos añaden nuevos detalles al cuadro, pero no simplifican el caso. Una de las residentes del edificio informa a la policía que varias veces a altas horas de la noche vio a Sergio cerca de la entrada con bolsas que, a juzgar por el olor y la apariencia, contenían restos de comida. ¿A dónde llevaba las bolsas? ¿Por qué lo hacía de noche? Nuevamente queda como un misterio. Aún más interesante es la información de los servicios sociales. En los últimos años, los órganos sociales vinieron a hacer controles 2 veces, y ambas veces quien abrió la puerta fue precisamente Sergio. Los inspectores no notaron nada sospechoso. El joven estaba tranquilo, convincente, educado y no despertaba sospechas. ¿Por qué los servicios sociales no descubrieron nada?
Este hecho se convierte en otro elemento del intrincado cuadro de la investigación. Durante los interrogatorios, Sergio se comporta nervioso, pero no confuso. Está irritado, pero controla sus palabras. A la pregunta directa sobre dónde había estado todos estos años la persona del armario, Sergio da una respuesta que al principio suena bastante convincente. Vivía todo este tiempo en la granja de mi primo fuera de la ciudad. La respuesta podría haber sido lógica si no fuera por los testimonios de los vecinos, que escucharon llanto precisamente en este apartamento en 2017. La policía pregunta directamente a Sergio cómo explicar entonces el llanto infantil que sonaba precisamente detrás de la puerta de su apartamento. Su respuesta parece extraña y torpe a los investigadores. ¿Qué pasa? Podría haber sido la televisión. Veo muchas películas. Tal vez los vecinos se lo imaginaron. No hay, por supuesto, grabación del llanto. La investigación no puede confirmar ni refutar las palabras de Sergio, pero esta respuesta parece débil y despierta sospechas entre los oficiales. Su coartada comienza a parecer inestable, pero aún faltan pruebas directas. Sergio sigue a la defensiva, sin admitir nada que pudiera confirmar directamente su conexión con la persona encontrada. En esta etapa, la policía decide verificar más a fondo todas las búsquedas recientes realizadas desde el teléfono de Sergio. Una de las búsquedas recientes suena especialmente alarmante. En marzo de 2021, poco antes del incendio, Sergio buscó alquiler de furgoneta. La investigación inmediatamente sugiere que el sospechoso planeaba sacar algo, posiblemente algo que no dejara rastros de vida. Tal versión parece plausible. Sería lógico intentar esconder evidencia después del incendio, simulando un accidente. Pero una verificación más detallada revela un matiz importante. La compañía de alquiler de coches confirma a la policía. Sergio efectivamente se puso en contacto, llenó un formulario e incluso reservó provisionalmente un vehículo. Pero luego canceló abruptamente la reserva. Las razones de la cancelación son desconocidas. Nunca recibió la furgoneta. Este hecho instantáneamente lleva a la investigación a un nuevo ciclo de dudas. ¿Realmente tenía el sospechoso la intención de ocultar algo? ¿O fue una búsqueda casual, no relacionada con la investigación? En este contexto, los investigadores reciben los resultados del análisis de ADN de un detalle inusual encontrado en el apartamento. Una botella de plástico de agua dulce que estaba junto al armario. Parecería lógico si se encontraran rastros de Sergio en ella. Pero el informe sorprende a todos. En la botella se identifican claramente las huellas de la propia inquilina y no hay rastros de Sergio en absoluto. Esto vuelve a cambiar el enfoque de la investigación. Ahora la figura principal bajo sospecha es precisamente la dueña del apartamento. Los investigadores cambian inmediatamente de estrategia. Mientras Sergio sigue en el radar, su papel ya no parece tan obvio como lo era hace unos días. Está irritado, pero no parece un hombre asustado al que le amenaza una acusación real. Hay más nerviosismo en su comportamiento que verdadera ansiedad. Sergio no revela todos los detalles, pero tampoco parece un criminal evidente. La investigación pasa a otra figura que hasta ahora estaba más bien en la sombra, a la madre de la persona que vivió años en el armario. Ahí es donde ahora se dirige el vector principal de la investigación. Sergio permanece bajo vigilancia por ahora, pero es demasiado pronto para presentar cargos contra él. Posiblemente simplemente resultó ser un participante pasivo de algo mayor, todavía poco claro para la policía. Los investigadores hacen una nueva nota. Entender la personalidad de la dueña del apartamento, su pasado y motivos. Esa es ahora la tarea prioritaria a la que se dirige toda la atención de las fuerzas del orden de España. Mientras la policía se aleja cautelosamente de la figura de Sergio, el foco de la investigación se desplaza hacia la madre de Lucía, encontrada en el armario, una mujer llamada Marta R. Ella acude al siguiente interrogatorio preparada y trae al inspector un paquete de fotografías.
En las imágenes, su hija Lucía aparece delante de una pequeña casa rural. Marta asegura que es precisamente en esta casa, en la de su primo, donde Lucía supuestamente vivió los últimos años. El inspector examina cuidadosamente las fotografías y nota inmediatamente una extrañeza. Las imágenes no tienen fechas, y la casa misma no corresponde a la dirección indicada en el testimonio de Marta. Surge la sospecha de que las fotografías no son más que un intento de desviar la atención de la investigación. Los expertos en criminalística confirman rápidamente las dudas del inspector. Las fotografías están impresas en una impresora de inyección de tinta doméstica común, y los datos digitales sobre el lugar y el momento de la toma están ausentes. Todos los archivos resultan estar vacíos. Claramente no son fotos originales. El inspector decide contactar directamente al primo de Marta, que vive en Lugo, para verificar las palabras de la mujer sobre la estancia de Lucía en su casa. La respuesta del pariente es breve y categórica. Informa que Lucía nunca se hospedó en su casa y que no ha visto a la niña en los últimos años. Esto contradice completamente la historia de Marta y socava aún más su versión de los hechos. Simultáneamente, la policía estudia las operaciones financieras de Marta. Recibía regularmente subsidios de vivienda del Estado. Sin embargo, desde 2017, los gastos de electricidad en su apartamento aumentaron inesperadamente un 40%. La mujer no compró nuevos electrodomésticos. Su estilo de vida no cambió. Los investigadores comienzan a sospechar que alguien se encontraba oculto y permanentemente en el apartamento, lo que explica el fuerte aumento en las facturas de electricidad. En el siguiente interrogatorio, el inspector hace a Marta preguntas más específicas sobre la supervisión médica de su hija. ¿Dónde están las declaraciones de vacunación de Lucía? Necesitamos confirmar que fue atendida regularmente por un médico. Marta responde con calma y seguridad, como alguien preparado para tales preguntas. Todos los documentos estaban con nuestro pediatra familiar, pero lamentablemente murió durante la pandemia. El investigador registra la respuesta. Sin embargo, un día después la verificación muestra que el médico familiar del que habla Marta en realidad está vivo y sigue trabajando. El médico confirma personalmente a la policía que Lucía no estaba entre sus pacientes y que nunca la examinó. La respuesta de Marta nuevamente resulta ser falsa y socava la confianza en su testimonio. La investigación comienza a explorar otra versión. Quizás los parientes de Marta acogieron temporalmente a Lucía por algún acuerdo personal. Bajo sospecha cae la versión de un posible intercambio o transferencia de la niña a otras personas por dinero o por algunas circunstancias familiares. Sin embargo, al revisar las cuentas bancarias, no se encuentran transferencias de dinero sospechosas. Todos los parientes, interrogados por la policía, niegan categóricamente que alguna vez acogieron a Lucía o tuvieron algún contacto con ella en los últimos años. Esta versión se descarta rápidamente y la investigación vuelve de nuevo al punto de partida. En medio de estas verificaciones, inesperadamente se pone en contacto el médico local de cabecera. Recuerda que en 2017 Marta vino a él con una solicitud para emitir un certificado médico para un viaje al mar a nombre de su hija. La mujer no trajo a Lucía en esa ocasión, explicando que la niña no se sentía bien. El médico, sin ver motivos para sospechar, emitió el certificado sin examinar a la paciente. Ahora este episodio plantea nuevas preguntas a la investigación sobre los motivos y acciones de Marta. La investigación decide dar el siguiente paso. Los inspectores solicitan oficialmente el detalle de las llamadas telefónicas de Marta de los últimos años. Posiblemente, precisamente el análisis de las conversaciones telefónicas permitirá entender qué se esconde tras la calma y las acciones poco claras de la mujer. Hasta este momento, Marta se comporta de manera uniforme, tranquila, perdiéndose solo ocasionalmente ante preguntas aclaratorias de los investigadores sobre fechas y eventos específicos.
Precisamente su calma y la ausencia de motivos evidentes es lo que más alarma a los inspectores, obligándolos a seguir adelante en un intento por desentrañar esta inusual historia. Mientras los inspectores esperan los resultados del detalle de las llamadas de Marta, inesperadamente aparece un nuevo testigo, el electricista que trabajó en el apartamento de Marta y Sergio. El hombre vino a la policía por su propia iniciativa, evidentemente consciente de la gravedad de la situación. Le comunica al inspector un detalle importante. Aproximadamente un año antes, ya había reparado el cableado precisamente en el lugar donde ahora se produjo el incendio. El electricista recuerda claramente un detalle. Entonces el armario ya estaba sólidamente clavado a la pared con grandes clavos que lo atravesaban. Pero ¿por qué guardó silencio antes y lo comunicó solo ahora, cuando la historia ha recibido amplia publicidad? La investigación solicita inmediatamente la confirmación de las palabras del electricista. El hombre trae documentos, entre ellos una factura de mayo de 2020. En los documentos se indica claramente reemplazo de enchufe detrás del armario. Esto coincide con la descripción del lugar actual del incendio. El electricista explica tranquilamente a los investigadores que durante los trabajos efectivamente escuchó detrás del armario algunos susurros suaves, similares a movimientos o chirridos. Sin embargo, en ese momento el hombre consideró que eran roedores domésticos comunes, ratones o ratas. Subraya que no escuchó ninguna voz o sonidos claros de persona. La policía verifica los papeles y encuentra en los documentos un detalle importante. El acta de trabajo realizado fue firmada por nadie más que Sergio. Fue él quien entonces supervisó el trabajo del electricista. Esto ya difiere seriamente de lo que Sergio dijo en los interrogatorios anteriores. Entonces afirmó que no sabía nada sobre el armario y supuestamente no se ocupaba en absoluto de la reparación del apartamento. El nuevo testimonio del electricista muestra claramente por primera vez: Sergio tenía relación directa con el armario mucho antes del incendio. El investigador interroga detalladamente al electricista tratando de encontrar contradicciones. ¿Está seguro de que no vio quién exactamente estaba en el apartamento? El electricista responde con calma y brevedad: No vi a nadie. El armario ya estaba firmemente clavado a la pared. Todos los clavos estaban puestos de antemano. El cliente, Sergio, tenía mucha prisa. Me dijo simplemente que cerrara el enchufe y me fuera lo más rápido posible. Los investigadores comparan sus palabras con el testimonio que Sergio da ahora. Sergio afirma exactamente lo contrario. El electricista mismo movió el armario. Yo no toqué nada y no lo apuré. No hay coincidencias en los testimonios, y esto se convierte en otro detalle alarmante. Sin embargo, las palabras del electricista parecen más convincentes para la investigación. Evidentemente no tiene interés personal en proteger a Sergio. Ante estas discrepancias, los investigadores consideran también una nueva versión. ¿Podría el electricista ser un cómplice, ayudando a Marta y Sergio a ocultar a una persona en el armario? Posiblemente por eso guardó silencio durante tanto tiempo sobre el armario clavado y los extraños sonidos. La policía realiza una verificación exhaustiva de todos los movimientos del electricista durante los últimos 3 años, utilizando datos del rastreador GPS de su vehículo de trabajo. Los resultados de la verificación muestran: en el periodo de 2018 a 2020, el electricista apareció en el área de la casa de Marta y Sergio solo una vez, el mismo día que realizó el pedido para reemplazar el enchufe. No se detectaron otras visitas que pudieran indicar una participación sistemática en la vida de esta familia. Las sospechas contra él gradualmente desaparecen. Se convierte simplemente en un testigo casual que proporciona un detalle importante a la investigación, pero nada más. En este contexto, la investigación obtiene otro hecho importante. Al verificar las tiendas de construcción locales, los agentes encuentran una grabación de la cámara de vigilancia.
realizada un día antes de esa misma visita del electricista en 2020. En la grabación se ve claramente cómo Sergio compra una gran lámina de madera contrachapada. Este es el mismo material con el que se reforzó el armario desde el interior, convirtiendo un mueble ordinario en un nicho cuidadosamente camuflado. Este descubrimiento resulta clave. Ahora la investigación ve claramente que las acciones de Sergio no fueron accidentales ni espontáneas. Se preparó con anticipación para la visita del electricista y conscientemente hizo todo lo posible para ocultar lo que había dentro del armario: madera contrachapada, clavos, armario previamente clavado. Todo indica que lo que sucedía no podía ser casualidad o una solución temporal. Se confirma el carácter sistemático de las acciones de Marta y Sergio. Los hechos finalmente comienzan a encajar en un cuadro único. La investigación tiene ahora marcos temporales claros. La compra de madera contrachapada un día antes de la visita del electricista, la factura de electricidad fuertemente incrementada a partir de 2017, la sistemática evasión de exámenes médicos de 1979, Lucía, las actas de trabajo realizados firmadas por Sergio. Todos estos detalles separados comienzan a unirse, mostrando un cuadro claro de cómo Marta y Sergio actuaron metódica y deliberadamente durante un largo periodo. Los investigadores ya no dudan de que no se trata de una casualidad, sino de un plan bien pensado que funcionó durante años, permaneciendo inadvertido bajo las narices de los servicios sociales y los vecinos. La investigación duró poco menos de un año. Durante todo este periodo, la policía reconstruyó paso a paso los eventos que se ocultaban tras la puerta cerrada del apartamento en La Coruña. Cuando el caso llegó a juicio, la versión de la investigación se confirmó definitivamente. El iniciador del aislamiento de Lucía resultó ser precisamente Sergio. En los materiales del caso judicial, él declaró directamente: lloraba constantemente. Eso molestaba. Precisamente estas palabras se convirtieron en la base de la acusación. La mujer, madre de Lucía, Marta, por su parte, admitió completamente su culpa. Confirmó que accedió a la decisión de Sergio, ya que temía perderlo y, como consecuencia, quedarse sin prestaciones sociales. El tribunal estableció que Lucía pasó en aislamiento al menos 1949 días, casi 6 años, inadvertida por los servicios, vecinos y autoridades. Los investigadores reconstruyeron completamente todos los momentos clave de lo sucedido. Por ejemplo, el fuerte aumento en las facturas de electricidad desde 2017 ahora tenía una explicación lógica. Marta y Sergio, en temporada de frío, dejaban un calefactor encendido cerca del armario. Esto explicó el salto en los gastos de luz, que no fue notado por los servicios sociales. Las fotografías de Lucía frente a una casa rural, que Marta intentó hacer pasar como pruebas de que la niña vivía con familiares, resultaron ser falsas. La mujer no imprimía las fotos en casa, como inicialmente pensaban los criminalistas, sino en un pequeño centro de copias local. Para esto, Marta usó imágenes de stock aleatorias de Internet, evitando deliberadamente fotografías que contuvieran fechas o datos sobre la toma. De esta manera, creaba una apariencia de bienestar y normalidad de la situación. En el caso también salió a la luz un grave error burocrático cometido por los servicios sociales. Al verificar la versión sobre la residencia de Lucía con el primo en Lugo, los empleados de los órganos de tutela se limitaron a una conversación telefónica formal. La visita personal a la dirección nunca se realizó, y esto permitió que la situación permaneciera oculta durante varios años. Durante la lectura de la sentencia en la sala del tribunal había un silencio absoluto. Sergio estaba irritado y notablemente tenso. Después del anuncio de la sentencia, de repente habló en voz alta, dirigiéndose no tanto al tribunal, sino a todo el sistema de control y protección. ¿Dónde estaban ustedes estos 6 años? ¿Por qué no lo notaron? El juez cortó brevemente sus palabras, continuando tranquilamente con el procedimiento de lectura de la decisión. Ese mismo día,
Marta, estando en el centro de detención preventiva, intentó quitarse la vida. El intento resultó fallido y después de unas horas la sesión del tribunal se reanudó sin pausa ni cambios en el horario. Las cifras finales de la sentencia sonaron clara y secamente. Sergio recibió 25 años de prisión. Marta, 11 años. En los materiales del tribunal se subrayaba que ambos condenados actuaron deliberada y consistentemente, tratando de evitar la publicidad y limitando al máximo cualquier contacto de Lucía con el mundo exterior. La investigación no encontró circunstancias atenuantes, a pesar del intento de Marta de presentarse como víctima de la influencia de Sergio. Hoy, Lucía vive con una de las familias de acogida cerca de Santiago de Compostela. Según los médicos, su estado físico se está estabilizando gradualmente. El último informe médico indica que en un futuro próximo, Lucía podrá moverse de forma independiente, sin aparatos médicos especiales. La investigación judicial sobre el Servicio Social de La Coruña todavía está en fase de preparación. La fecha de revisión del caso de negligencia de funcionarios y trabajadores sociales aún no ha sido oficialmente fijada. El propio sistema que permitió tal error hasta ahora no ha asumido ninguna responsabilidad.